la plática del día de hoy se llama No es como yo pensaba. Dile a tu vecino, dile, no es como yo pensaba. Dile a tu vecino, no es como yo pensaba. Vamos a hablar de un plan, pero que no resulta como uno pensaba, ¿verdad? Y vamos a ver una historia vamos a ver la historia de David, parte de la historia de David. David aquí en Primera de Crónicas 10, 11 y 12, en esos versículos, Primera de Crónicas 10, 11 y 12, vemos cuando David, después de haber sido perseguido por Saúl porque lo quería matar, ya en una batalla, Saúl contra los filisteos muere, ¿verdad? Los filisteos lo matan y él muere. Y vemos cómo David, después de haber sido perseguido, haber estado pasado hambre, por fin se cumple la palabra que Dios le había dado a través del profeta Samuel, de que él iba a ser el ungido de Dios, el rey, que había un propósito. Entonces, a partir de que Saúl muere, pues se empieza a cumplir eso. Entonces, en el 1 Corintios 10, 11 y 12, vemos cómo en cuanto muere Saúl, los filisteos lo matan. Dice que agarran y le quitan su armadura y cuelgan su cabeza en un poste para que todo el mundo, para que los israelitas vieran que los filisteos ya lo habían derrotado. Y dice que unos valientes de Israel, de Jebús, de Jerusalén, era la ciudad de Jebús, así antes le decían, pero es Jerusalén, y después fue llamada la ciudad de David. Ahí vemos en esa palabra cómo unos valientes van, rescatan el cuerpo y le dan la sepultura que merece. Pero después vemos cómo los valientes, los ancianos, buscan a David y le dicen: ahora sí, tú vas a ser rey, tú eres el que dirigía nuestros ejércitos. Cuando Saúl conquistaba a los filisteos, tú eras el que iba delante de nosotros, ¿verdad? Realmente tú eras el que dirigía las batallas. Entonces se junta el pueblo y para declararlo, para ungirlo, para declararlo rey de Israel, para que se cumpliera la palabra que le había dado el profeta Samuel tiempo atrás, de que él iba a ser el rey, el ungido de Dios, porque Dios había rechazado a Saúl y había escogido a David, ¿verdad? Y dice que se juntaron guerreros, los ancianos, gobernadores, toda la población para declarar un rey. Y luego resulta que fueron a Jebús, a la ciudad de Jebús, que era Jerusalén. Pero ahí la gente de Jerusalén pues no lo quería. Le dijo, jamás, cuando él iba a entrar para declararlo rey, era una fortaleza que no podían entrar si no le abrían la puerta. Le dijeron: tú jamás entrarás aquí. Así le declararon, ¿verdad? Entonces pues hizo una batalla. Entonces él hizo un llamado que el primero que atacara la ciudad de Jerusalén lo iba a declarar general de sus ejércitos. Y dice que Joás, el hijo de Sarvia, fue el primero que atacó, y por eso después Joás vemos que es el general. Y total que entraron a Jerusalén, la conquistaron, y a partir de ese momento fue declarada la ciudad de David, ¿verdad? Ahí vemos, ahí exactamente en eso estamos. Entonces resulta, por fin David todo le salía bien. Yo no sé tú, hay veces que de repente siento que todo me sale mal, o que hay cosas que me salen mal, pero de repente hay veces que todo empieza a salir bien, ¿verdad? Mis planes, si tengo un negocio que se concreta y las cosas van saliendo bien, y eso te hace sentir bien, ¿verdad? Te hace sentir exitoso. Puede ser en la escuela o algún plan que tú hayas hecho. Entonces yo creo que David en ese momento él se sentía, dice: por fin, después de que me persiguió Saúl por años, casi me mata, pasé hambre en el desierto, por fin todo le salía bien. La palabra que le había dado Samuel se cumplía, era rey, el ser rey pues tenía muchos beneficios, ¿verdad? Por fin iba a descansar en su palacio. Entonces yo creo que se sentía muy, muy bien, ¿verdad? O sea, yo no sé si tú recuerdas la última vez o la vez que te sentiste muy bien, de que todo te iba bien, ¿verdad? Económicamente, con tus amigos, con la familia, y se siente bien. Entonces yo creo que David estaba en esa etapa, que él se sentía bien, ¿verdad? Que ya por fin estaba logrando las cosas y todo tenía sentido, ¿verdad? Por fin Dios
estaba cumpliendo su propósito en él, ¿verdad? Muchas veces vemos a entrar a la tierra prometida, por fin iba a empezar a recibir los beneficios, ¿verdad? Entonces aquí vamos a agarrar esa historia. Aquí vamos a empezar con Primera de Crónicas 13, 1 a 4. Vamos a empezar con la palabra, ¿verdad? Primera de Crónicas 13, 1 a 4. Y dice, no sé si ya estás ahí. Si quieren Biblias, allá hay Biblias. Toda la Biblia aquí la manejamos en la NTV, Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Si tú tienes la Reina Valera, es un lenguaje más tradicional, más antiguo, pero es lo mismo, nada más un lenguaje actual, lo vas a entender mejor. Entonces la palabra de Dios entienda que Dios quiere que tú entiendas la palabra a la época actual, ¿verdad? Que entiendas, porque la palabra nos da vida, libertad, y entre mejor la entendamos, es mejor para nuestra vida, ¿verdad? Y Él nos va a revelar cosas que están en su palabra. Entonces dice aquí, David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. ¿verdad? Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. ¿verdad? Entonces, lo primero que hizo David, dijo, no, pues el arca de Dios, que el arca de Dios, cuando el pueblo israelita estuvo en el desierto, representaba, ahí moraba la presencia de Dios en el arca, ¿verdad? Si cuando ellos caminaban o emprendían la marcha, el arca iba delante de ellos, entonces representaba la presencia de Dios. Era algo muy importante, que Dios le reveló a Moisés cómo construirla, pero resulta que en la época de Saúl, ¿va? Él se había olvidado, había descuidado el arca, o sea, la presencia de Dios la había descuidado. Y David, en cuanto él reinó, ya era rey, dice, lo primero, lo más importante, dijo, vamos a traer la presencia de Dios de regreso al centro de Israel, ¿verdad? Donde yo voy a gobernar. Yo no quiero gobernar si no está la presencia de Dios ahí. Yo creo que ese mensaje en lo que él estaba pensando, y fue lo que hizo. Entonces juntó a toda la gente y en eso estaban, ¿verdad? Entonces aquí en Primera de Crónicas 13, 7 a 8, Primera de Crónicas 13, 7 a 8 dice: pusieron el arca de Dios en una carreta nueva, ¿verdad? Y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, ¿verdad? Celebraban con todas sus fuerzas. Entonaban canciones tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, cimbalos y trompetas, ¿verdad? O sea, iban delante de la presencia de Dios con todas sus fuerzas. Yo no sé si tú has ido una vez a algún encuentro o estás danzando en la presencia de Dios y lo has hecho con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y es algo que da un gozo. Cuando estás en la presencia de Dios, con todas tus fuerzas lo haces, gritas, cantas, aunque estés desafinado, y estás haciéndolo para Dios, ¿verdad? No te preocupa lo que digan las personas, porque sabes que estás en la presencia de Dios, ¿verdad? Y quieres estar bien y estar disfrutando de su presencia. Entonces, así estaban ellos, traían la presencia de Dios con todas sus fuerzas, ¿verdad? Diciendo, por fin me está yendo bien, estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Vengo, tuve una idea de poner la presencia de Dios en Israel, para que todas las personas pues cuidemos la presencia de Dios en mi reinado, y lo estaba haciendo de una forma gozosa, con muchas ganas, ¿verdad? Se ven, es lo que yo veo en estos versículos. Entonces dice aquí, en Primera de Crónicas 13, 9, 10, Primera de Crónicas 13, 9, 10 dice: cuando llegaron al campo de trigar de Nacón, dice, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca,
Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, que era uno de sus líderes, de sus ayudantes. Aquí no dice si era general, si era líder, si era sacerdote, ¿verdad? Pero lo hirió de muerte porque tocó el arca. Dice, porque había puesto su mano sobre el arca. Así que Usa murió allí en la presencia de Dios. Y aquí más adelante en 11:12, estamos ahí en primera de Crónicas 13, 11:12, dice, David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios, ¿verdad? Y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? ¿Cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Entonces, yo creo que ahí le cambió completamente el panorama, ¿va? O sea, de estar gozoso, sabiendo que ya estaba cumpliendo su propósito, que estaba sirviendo a Dios, que estaba delante de Dios, traía la presencia de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Se enojó, ¿va? No salieron las cosas como él pensaba, no era como él pensaba. Él estaba convencido, yo creo que estaba haciendo las cosas bien, emocionalmente, se sentía al 100. Y de un momento a otro, Dios le mata a uno de sus líderes, ¿verdad? Y él se enoja, ¿va? Porque, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó, mano? O sea, pues Dios ya me estabas dando toda la bendición, ya me habías hecho líder, ya soy rey, tiene el poder, ya le dio Jerusalén, y no salieron las cosas como él pensaba, ¿verdad? O sea, no es como yo pensaba, así se llama la prédica, ¿verdad? Entonces, yo aquí puse 3 pensamientos que vamos a hablar de ellos el día de hoy a través de esta palabra, ¿verdad? Y que Dios hable a tu corazón y hable a tu vida y hable a mi vida. Puse, descuidar la presencia de Dios, ¿verdad? Ese es el primer pensamiento, cuando descuidamos la presencia de Dios. El segundo pensamiento es no es como yo pensaba, es un pensamiento, no es como yo pensaba, ¿verdad? Y el tercero es no lo tenía planeado, ¿verdad? No lo tenía planeado. Entonces, yo creo que ahí en la época de Saúl descuidaron la presencia de Dios, ¿verdad? Descuidaron la presencia de Dios. Entonces, Dios nos diseñó para vivir en su amor, ¿verdad? Y en su verdad. Es como un iPhone, ¿verdad? Un iPhone, no sé cuál es el iPhone más nuevo ahorita que hay. ¿Ya tú sabes? ¿No? ¿Tú, Carlos? El iPhone 11, ya, yo me quedé en el X, ya hay iPhone 11, ¿verdad? Pero ese iPhone 11, si no tiene el programa correcto, las apps correctas, o si no tuviera ninguna app, o no tuviera el programa correcto, ¿para qué sirve? O sea, ¿sirve para algo? A lo mejor se ve bonito, ¿verdad? Y pues, se toca chido y se siente bien, pero no sirve para gran cosa, ¿verdad? Entonces, en toda su palabra, Dios nos muestra que Él nos diseñó, Él nos creó, pero su presencia, a través de su verdad y de su amor, es como hace que nosotros funcionamos de la forma correcta, de la mejor manera. Entonces, muchas veces nos acostumbramos a muchas cosas. Yo, por ejemplo, apenas ayer, no sé si ustedes conocen los trituradores de las cocinas. Hay un botoncito que los prende, que se pone ahí, se le hace un hoyito en la barra de granito y está ahí y se pone bien. Y yo hace 6 años construí mi casa y lo tenía colgado afuera de la puerta y ahí estaba, ¿va? 6 años ahí duró. Ahí tenía yo las herramientas, tenía la gente, lo podía haber hecho en cualquier momento, pero me acostumbré a eso, a vivir así, ¿va? Abriendo y cerrando la puerta, se caía el botoncito, ahí estaba colgando. Ahorita apenas ayer ya llegó una gente, le hizo el hoyo, lo puso y ya está correctamente. Entonces nos acostumbramos a muchas cosas. Yo no sé si tú te acuerdas de alguna vez que tú te acostumbraste a vivir de alguna manera, ¿verdad? Que no es la correcta, no es la mejor. Muchas veces yo cuando hacíamos muchas cosas muy malas, yo cuando tomaba, pues así me acostumbraba a vivir y dañando mi salud y muchas cosas, pero en ese caso del botón y de la puerta, pues 6 años así, o sea, yo digo, bueno, ¿cómo es que no lo arreglé antes? Pero nos acostumbramos a las cosas.
Y nos acostumbramos también en este sentido a la presencia, a vivir sin la presencia de Dios. Por ejemplo, Saúl lo escogió el primer rey, pero en la palabra vemos cuando Saúl ya tuvo poder, ya Dios lo restauró, le dio autoridad, ya no estaba sufriendo, ya no era esclavo, ya estaba gobernando. Se olvidó de la presencia de Dios, de la forma de Dios, de la voluntad de Dios, y un pecadito lleva a otro, ¿verdad? O sea, él descuidó la presencia de Dios. Todos sabemos cuando él en una batalla, antes de la batalla, ofreció el sacrificio a Dios antes de entrar a la batalla. Es algo que no le era permitido, y a partir de ahí él empezó a descuidar la presencia de Dios, porque consideró sus cosas más importantes que la presencia de Dios, y una cosa lleva a otra y se acostumbró a eso, ¿verdad? Nos vemos aquí con David, que nos podemos acostumbrar, ¿verdad?, a muchas cosas, como esto del botón que yo te digo, o no sé, tu carro de repente que le suena algo y así lo traes, y pues muchas veces son cosas fáciles de resolver, pero nos acostumbramos. Entonces Dios nos diseñó de tal forma y tan perfectos que podemos durar toda nuestra vida sin su presencia, ¿verdad? Él sabe que funcionamos correctamente con su presencia, pero Él nos ama tanto y Él está esperando que hasta el último día de nuestra vida podamos entregarnos, rendir nuestra vida a Él, aunque sea el último día antes de morir, para tener esa plenitud con Él en la eternidad, que nos diseñó de tal forma para aguantar, ¿verdad? Es como un carro que no le pones aceite, desvielado, ¿verdad? Yo creo que si no sé, sin aceite, ¿cuántos kilómetros puede aguantar un carro sin desvielarse? Yo creo que 10, 5, muy pocos, ¿verdad? Entonces son cosas o si pones un teléfono abajo del agua, que no sea contra agua, pues dura muy poco. Pero Dios nos creó en amor para vivir, funcionar en su presencia, cuidando su presencia, su voluntad a través de su palabra. Pero muchas veces nos acostumbramos a eso, y así esto pasó con Saúl, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo puse el pensamiento, no es como yo pensaba, ¿verdad? Muchas veces cuando ya está bien, entregamos nuestra vida a Dios, nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de vivir, dejamos de pecar, ¿verdad? Muchas veces pecados muy tremendos que solamente Dios sí lo conocemos, ¿verdad? Solamente tú y Dios conocen. Muchas veces ya cuando nos arrepentimos, ya estamos sirviendo a Dios, venimos a la iglesia, leemos la palabra, ¿verdad? A lo mejor ofrendamos, diezmamos, ¿verdad? Le damos a Dios lo que le toca. O sea, estamos haciendo ya cosas que no hacíamos antes, y antes se nos hacía imposible hacer, ¿verdad? Sin embargo, así como David, yo creo que pues él ya estaba, dice la palabra, cuando él estaba huyendo, se convirtió en un asesino, un bandolero, y mataba, o sea, invadía poblaciones y las mataba, hacía cosas tremendas para poder subsistir, ¿verdad? Para poder vivir. Agarraba el botín con la comida, pero también hacía cosas tremendas porque eran épocas bárbaras, ¿verdad? Entonces violaban a las mujeres, o sea, hacían cosas tremendas con su banda. Pero ahora que ella estaba en la presencia de Dios, ya estaba cumpliendo el propósito de Dios, ya estaba siguiendo la voluntad de Dios, incluso lo que Saúl no había hecho de descuidar la presencia de Dios, ahora él había tenido la idea y también tenido la visión de todo el pueblo de traerle el arca, la presencia de Dios a Jerusalén, ¿verdad? Pero ahora de repente pues resulta que no era como él pensaba, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios le mata a uno de sus generales, de sus líderes? Si iban delante de Dios, estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces cuando ya estamos delante de Dios, buscándolo, sirviéndolo, y las cosas no se dan como nosotros pensábamos, ¿verdad? Muchas veces pues no se dan, ¿verdad? Entonces, aquí yo puse, mira, yo en la palabra tenemos que entender que nunca se trata de nosotros, nunca se trata realmente de nosotros, siempre se trata de Dios, ¿verdad? Siempre se trata de Dios. ¿Y por qué se trata de Él? Porque eso nos incluye a nosotros. Así como te digo que ese iPhone, que si no tuviera las aplicaciones correctas, no funciona correctamente. Si no tuviera todo el programa, no funciona, ¿verdad? Y así tú y yo, cuando estamos delante de Dios, lo más importante es Dios, su voluntad, que es el propósito para nuestra vida. Porque cuando nosotros entendemos eso, es como ese programa que está en nosotros, es su presencia guiando nuestra vida, su palabra
guiando nuestra vida a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Por eso lo más importante se trata de Dios, no de nosotros, de lo que nosotros pensamos, porque muchas veces nuestros malos deseos nos llevan a tener ideas equivocadas del verdadero propósito de Dios, muchas veces justificadas incluso con la palabra, conociendo partes de la palabra. A lo largo de la historia se hacen doctrinas que muchas veces no siguen la voluntad de Dios. Entonces hay que tener cuidado con los detalles. David estaba haciendo algo aparentemente para Dios, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo, traer la presencia de Dios con todo el pueblo ya en su reinado hacia la ciudad para que Dios se estableciera, pues era algo bueno, ¿no? O sea, era algo, tú decías, pues era pues lo estoy haciendo para Dios, es la voluntad de Dios, pero resulta que no era como él pensaba. Aparentemente estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pero no era como él pensaba, ¿eh? Y ahorita vamos a ver por qué no era como él pensaba. Entonces, mira, David de alguna forma pues lo conocía, ¿verdad? O sea, David había pasado, antes de que entrara a servir a Saúl, había pasado intimidad con Dios en los campos cuando era pastor, cuando dice que mató a leones, ¿verdad? Por defender a su rebaño. Y luego también lo conocía porque fue el único valiente cuando Goliat empezó a amedrentar y asustar al ejército. Fue el que se levantó y le creyó a Dios y dijo: en el nombre de Dios voy a derrotar a este gigante, ¿verdad? Y fue el único que cuando sirvió a Saúl y luego empezaron a ganar batallas, y como la gente empezó a ver que David realmente era el líder que dirigía los ejércitos, Saúl tuvo envidia de él y lo empezó a perseguir. Y cuando pasó toda esa persecución, pues él nunca tuvo una oportunidad de matar a Saúl, pero nunca lo hizo, porque sabía que eso no era correcto delante de Dios, que él no podía atacar a alguien que Dios había puesto, ¿vale? Él decía: yo no puedo tocar al ungido de Dios, o sea, a la persona que Dios puso por rey, ¿vale? Yo no soy el juez, Dios es el juez y Él lo va a hacer. O sea, David lo conocía, ¿ya? Sin embargo, ahora estaba ya sirviéndolo delante de Dios. ¿Y por qué pasaba eso? Bueno, porque en Dios siempre hay algo más. Nunca vamos a conocer a Dios completamente, ¿verdad? A lo mejor tú ya leíste la Biblia toda una vez. Si no la has leído, tienes que leerla, ¿verdad? Completa, toda una vez. Hay muchas aplicaciones donde tú lo puedes hacer. Y Dios te va a hablar de diferentes formas, ¿verdad? Es el programa que tú necesitas para que tu vida tenga un mejor camino, que sea más exitosa, ¿verdad? Es como el iPhone que te digo, sin el programa correcto, pues va a aguantar, va a soportar, pero no va a funcionar de la forma como Dios te diseñó. Sin embargo, en Dios siempre hay más. Y muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios quebrantando su palabra. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Muchas veces, hay veces que servimos a Dios y no son las cosas como pensábamos. O sea, yo, por ejemplo, hay veces que damos nuestro diezmo, que servimos para la iglesia, que yo no sé, cuando estaba en alguna iglesia, servía, ayudé a construir la iglesia, diseñé el escenario, ¿verdad? Hice muchas cosas. Y resulta, y después, pues no me daban el agradecimiento a lo mejor que yo esperaba, ni café me dejaban meter al culto, ¿verdad? Que yo había construido, ¿verdad? No había cobrado nada. Y yo me enojaba y decía: bueno, ¿cómo estos cuates? ¿Qué onda? O sea, ¿verdad? No eran las cosas como yo pensaba, ¿verdad? Pero no sé, porque aunque yo estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Y hacía las cosas para Dios, no se trataba de mí, se trataba de Dios. Y en ese caminar Él me procesaba de muchas formas, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, David estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero no se puede quebrantar la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahí yo no me podía resentir, ¿verdad? A lo mejor con los líderes que no me dejaban, no eran las cosas como yo pensaba. Entonces, en Dios, aunque de repente tú te puedas enojar con alguien y que no estés de acuerdo con lo que están haciendo, tú tienes que actuar de la forma correcta, porque tú no puedes cumplir tu propósito en Dios si tú quebrantas la voluntad de Dios, si tú quebrantas la palabra de Dios.
tú no puedes cumplir la voluntad de Dios si quebrantas la palabra de Dios. Entonces, tú puedes tener muchas justificaciones, ¿verdad? Y tú ves a las personas, David podía ver a Saúl, pero él no podía hacer algo que fuera en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita él ya estaba haciendo aparentemente la voluntad de Dios, pero no eran las cosas como él pensaba, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, aquí vamos a continuar aquí en Crónicas. Aquí en 1 Crónicas 13, 13, 14. 1 Crónicas 13, 13, 14 dice: voy a ligar esos tres pensamientos que les dije. A ver, ¿cuáles son los tres pensamientos? ¿Sí se acuerdan o no? El primero que les dije, ¿cuál fue? La presencia de Dios, ¿verdad? Cuida la presencia de Dios. El segundo pensamiento, ¿cuál fue? No es como yo pensaba, ¿verdad? Y el tercer pensamiento, dice, no lo tenía planeado, ¿verdad? No lo tenía planeado, ¿verdad? No lo tenía planeado. Ahí está el mensaje y vamos a verlo aquí en la palabra. Entonces vamos a ir a 1 Crónicas 13, 13 a 14. 1 Crónicas 13, 13 a 14. Dice: por lo tanto David no trasladó el arca a la ciudad de David, ¿verdad? O sea, Jerusalén, sino que la llevó a la casa de Obed Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed y todo lo que él poseía. Y el Señor bendijo a los de la casa de Obed y todo lo que él poseía, ¿no? Entonces, mira, tú no puedes dejar que el temor dirija tu vida, ¿verdad? O sea, tienes que creerle a Dios en todo momento. Entonces, pero tú no puedes dejar que el temor dirija tu vida. Y aquí Obed, pues él no tenía pensado pues que llegara la presencia de Dios a su casa, ¿verdad? o el arca, ¿verdad? Dijo, ya me trajeron un paquetito, si se murió Usa por tocar el arca, pues ¿por qué me la traen? Yo creo que pudo haber tenido temor, miedo. La palabra no es más explícita, pero no se opuso, duró 3 meses y dice que Dios lo bendijo, ¿verdad? Dios lo bendijo. Entonces, cuando llega la presencia de Dios a tu vida, cuando Dios empieza a hablar a tu vida, cuando de alguna forma alguien te comparte y ya llega algo de parte de Dios, la mejor decisión es que tú lo aceptes, lo abraces, porque Dios tiene bendición para tu vida, ¿verdad? Cuando predicamos y Dios habla de alguna forma, o te habla que lo empiezas a seguir, lo empiezas a servir, empiezas a leer su palabra, a lo mejor dices, no, pues yo estoy muy joven, yo todavía quiero vivir, pues me falta todavía gozar más. Yo como voy a ya empezar a leer la palabra y luego todo esto que hago que me gusta no lo voy a poder hacer, y no la voy a pasar bien, no me voy a divertir. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Cuando somos ya más grandes, a lo mejor pues si leo más la palabra, pues entre más sepa, pues voy a tener que obedecer más, porque al que mucho sabe, mucho se le pide, ¿verdad? Muchas veces pensamos eso, que entre más sepamos, yo así pensaba antes, que entre más sepa de la palabra, pues Dios me podía castigar más, ¿verdad? Pero no es así. O sea, cuando la presencia de Dios llega, cuando la palabra de Dios llega, cuando la oportunidad de que tú conozcas más de Dios llega a tu vida, ¿verdad? Tienes que, la mejor decisión es abrazarla, aceptarla, buscarla, ¿verdad? Cuando Dios toca tu corazón, porque hay bendición en todo eso, ¿verdad? A lo mejor no lo tenías planeado, no lo tenías pensado, todavía te falta mucho por vivir, pero yo lo que te digo es que la voluntad de Dios, la palabra de Dios es como esa aplicación, ese programa para tu vida, va a ser algo bueno, algo mejor. Entonces, mira, yo creo que Obed-Edom, ahí imagino, porque no sé si tú conoces la historia de cuando alguien creo que en la India o algo así, cuando un rey quería desquitarse o quería, no quería un gobernante o que algo había hecho, quería, pues ahora sí que la pasara mal, le regalaban un elefante blanco, ¿verdad? Los elefantes blancos, no sé si tú sabes, pero son sagrados. No te sirve de nada porque pues, no lo podían hacer trabajar, tenían que pues atenderlo. Entonces, una persona que le regalaban eso, pues le estaban condenando porque necesitabas mucha riqueza, mucho poder,
trabajar mucho, y lo más seguro es que no, si no eras un rey, un príncipe de muy alto jerarquía, lo más seguro es que era para perjudicarte, ¿verdad? Entonces, cuando el arca de Dios, el rey David la puso en la presencia, en la casa de Edom, pues no le estaba regalando un elefante blanco, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Cuando la presencia de Dios llega a tu vida, cuando tienes la oportunidad de servir a Dios con pasión en la iglesia, Dios se manifiesta a través de su iglesia. Hemos aprendido aquí que hay un propósito en la iglesia para servirlo, para compartir la palabra. A lo mejor tú no estabas pensando hacerlo, pero Dios no te está regalando un elefante blanco, ¿verdad? Sino te está invitando a participar, a estar en la presencia de Dios, a funcionar de la mejor manera. Pero nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios quebrantando la palabra de Dios. Aunque tengamos justificación para no servirlo, no, pues mira, esta persona me hizo esto, y yo que las cosas no son así, pues muchas veces las cosas no son como pensábamos. Pero en todo momento tenemos que tener la actitud correcta y decir, bueno, yo no lo tenía pensado, no tenía pensado volver a servir, o no tenía pensado servir, pero Dios nos hace el llamado y llega la presencia de Dios nuevamente a nuestra vida. En lugar de rechazarla, tenemos que abrazarla, cuidarla, ¿no? Porque no podemos hacer la voluntad de Dios quebrantando la palabra de Dios. Así como Obed, yo creo que cuidó el arca y dice que Dios lo bendijo grandemente y fue algo bueno. A lo mejor no lo tenía pensado, no estaba dentro de sus planes en ese momento, pero él tomó la decisión con pasión de servirlo y fue algo bueno para su vida, ¿verdad? Pero no era no lo tenía planeado, pues, ¿verdad? Mira, vamos aquí a 1 Crónicas 15, 1, 2. 1 Crónicas 15, 1, 2. 1 Crónicas 15, 1, 2. Dice, David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. Eso fue después de esto que pasó, de que se murió Usa, de que dejó el arca en la casa de Obed, la presencia de Dios. Entonces dice, David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó un arca especial para ella. Después ordenó, nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. Nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que sirvan para siempre. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca de Dios y les sirvan para siempre. Dice aquí en 1 Crónicas 15, 11, 13. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asías, Joel, Samías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas, deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, deben purificarse, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera adecuada. Entonces, mira, entonces, por eso fue la razón de que Usa murió, ¿va? Porque estaban haciendo aparentemente la voluntad de Dios, pero no era de la forma adecuada. ¿Va? No era de la forma adecuada, estaban quebrantando la palabra. ¿Va? A lo mejor estaban haciendo algo que era la voluntad de Dios, alguna idea, llevar la presencia de Dios. Yo no sé si tú traigas a tu mente alguna vez que tú querías hacer la voluntad de Dios, pero resulta que lo estabas haciendo de la manera incorrecta, estabas quebrantando la palabra. Entonces, en este mensaje vemos que David, a pesar de que Dios estaba cumpliendo su propósito, le estaba yendo muy bien, ¿verdad? Era un momento bueno para él,
estaba haciendo la voluntad de Dios, ya estaba todo cumpliéndose, pero estaba quebrantando la palabra de Dios, porque Dios había establecido en ese entonces que solamente los levitas, purificándose, había ritos muy escrupulosos para lavarse las manos, limpiarse, purificarse para cuando venían delante de Dios, ¿verdad? Y eso no es nada religioso, eso ahorita te voy a explicar rápidamente a qué se debe y cómo lo podemos entender el día de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar los detalles, ¿verdad? No es nada más cumplir la voluntad de Dios por cumplirla, sino muchas veces las cosas no son como pensábamos, ¿verdad? En todo momento tenemos que estar dispuestos a estar en sintonía con Dios, escuchando, leyendo la palabra de Dios, todo el tiempo tenemos que estar buscando de Dios, leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la guía, ¿verdad? No a nuestra propia idea, sino que es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, en ese entonces, eso era para que, ahorita la analogía de hoy, de los levitas, de que se guardaran, que se limpiaran, no es porque tú lo tengas que hacer ahora así, sino era porque ellos tenían que poner tal atención en la presencia de Dios, en el cuidado, o sea, porque tenían que apartarse de todo y poner su confianza en Dios totalmente, ¿verdad? No en sus logros, no en sus batallas, no en lo bien que les iba, porque ahí a David pues le estaba yendo muy bien con todo el pueblo, ya era un líder muy grande, ¿verdad? Lo seguía mucha gente, ya había conquistado la ciudad, pero eso no era lo importante era dónde está la confianza de Dios. Y tenemos que cuidar los detalles, ¿verdad? Era un detallito, ¿verdad? Un detallito, pero debido a eso uno de sus líderes murió porque estaba quebrantando la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, pero buscar alineados a la palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces eso es en ese entonces, porque lo que Dios buscaba era que ellos pusieran su confianza en todo momento en Dios, en lo que Dios les había mandado, que fueran cuidadosos con las instrucciones de Dios en la ley, que la conocieran perfectamente. Entonces él dijo, bueno, ¿qué es lo que pasó? Y yo creo que se reunió con sus líderes y buscaron en el libro de la ley, el Levítico, el número, y dijeron, pues es que no cualquier persona puede tocar el arca y puede cargarla. Estamos fallando, estamos queriendo hacer la voluntad de Dios sin conocer su palabra, quebrantando la palabra. Entonces eso era para que ellos dependieran en todo momento de Dios, su confianza. Y tú el día de hoy lo puedes traducir como la fe, la confianza. Hay dos versículos que ahorita te voy a poner que dice: Dios no te va a probar con algo que no puedas soportar. No te va a probar con algo que puedas soportar. No te va a llamar si todavía no estás preparado. Ya si te está llamando es porque, aunque tú no lo creas, ya estás preparado, ¿no? Y la otra es que todo es por fe, de principio a fin. Entonces en este tiempo, eso que ellos hacían cuando cuidaban, eran escrupulosos con todas las leyes, aunque hacían la voluntad de Dios, pero tenían que cuidar los detalles. En este tiempo tú ya le entregaste tu vida a Dios, a Jesús, ¿no? Pero en todo tiempo es por fe, que tú tienes que tener tu confianza en Dios, ¿no? La fe en Dios, en todo momento, cuidar la presencia de Dios en tu vida a través de tus decisiones, de lo que tú haces. No porque eso te vaya a dar la salvación, o porque vayas a ser más agradable a Dios. Dice que Dios no hace acepción de personas y Él nos ama tal como somos, y nosotros no nos hemos ganado nada. Es un regalo de Dios estar en su presencia, a gozarnos, recibir todo lo que Él tiene para nuestra vida. Pero si es nuestra responsabilidad cuidar la presencia de Dios, conocer lo que Dios dice, no ser descuidados, no conocer ni siquiera lo que habla la palabra, porque no puede Dios cumplir la voluntad en tu vida si tú no conoces la palabra de Dios, ¿verdad? A lo mejor no necesariamente es como tú piensas, ¿verdad? Puedes tú conocer mucha Biblia, tener mucho conocimiento, como David tenía conocimiento, ¿verdad? Conocía a Dios, pero en algún momento crucial de su victoria, pues no es como él pensaba, ¿verdad? Y él aunque se enojó, pero bueno, tomó un tiempo, yo creo, fue a la palabra, consultó con sus gobernantes y dijo: esto es lo que estoy haciendo mal. Recapacitó y dijo: yo quiero que la presencia de Dios
vaya delante de mí, que habite en Jerusalén. Y corrigió, hizo una pausa, la dejó en casa de Obed, pero él recapacitó, no como Saúl, que no quiso recapacitar y no se arrepintió, y se justificó. Entonces, el día de hoy, si tú tienes un caminar cristiano, tú puedes tener muchas justificaciones, discordantes con los líderes, con la gente que tiene más tiempo, donde tú no estás dispuesto a cuidar la presencia de Dios en tu vida a través de todo lo que haces, de tus acciones o de servir a Dios. Pero tienes que saber que eso no te justifica. Dios es el único juez y en todo momento yo tengo que actuar de la manera correcta, ¿verdad? Entonces ahí David se dio cuenta de eso, de que había que cuidar los detalles, ¿verdad? Y eso es importante. Yo no sé, los que estamos casados y los que están casados, pues tú sabes que es importante los detalles, ¿verdad? Es como cuando tu esposa te habla y te dice, oye, tráeme esto de la tienda, ¿verdad? Y tú vienes del trabajo y le dices, pero es que ¿por qué no lo hiciste tú si tuviste el tiempo? Y empieza, pues tú sabes que aunque tú vayas y hagas lo que ella te dijo, ya la regaste, ¿verdad? Porque ya la regaste, o sea, porque hay que cuidar los detalles, ¿verdad? O sea, tienes que actuar, como dicen, bien y de buena, ¿verdad? Con buena actitud, ¿verdad? Los que estamos casados, o si tú te vas a casar, tienes que saber que siempre tenemos que tener la actitud correcta. Y muchas veces no tenemos no se nos da, ¿verdad? Pero yo he aprendido a hacer eso, ¿verdad? Si mi esposa me dice algo, suavecito, ¿verdad? Suavecito y cooperando, como cuido los detalles, ¿verdad? Porque es importante. Si al final ya sé que lo voy a hacer, ¿verdad? Como todo buen mandilón, ¿verdad? Contento porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, para los hombres, como vamos a funcionar bien, mejor, ¿verdad? Con nuestra pareja en armonía, ¿verdad? Cumpliendo la voluntad de Dios. Tenemos que cuidar los detalles, ¿verdad? O sea, no es tanto lo que hagamos, porque si lo hacemos, pero no de la manera correcta, es un ejemplo, ¿verdad? Pero puede haber muchos ejemplos. Entonces, David no es tanto lo grande que hagamos o lo que conquistemos, ¿verdad? Porque si no cuidamos los detalles, la presencia de Dios, la palabra, pues no va a ser, no es como nosotros pensábamos, ¿no? Ahorita hay muchas doctrinas, muchas cosas mira, muchas veces yo he conocido gente que dice, no, pues estos son muy religiosos, ¿no? Se hacen muchas cosas muy religiosas y ya dicen que todas las iglesias son religiosas, ¿verdad? Pero lo que no saben es que la religiosidad no son las tradiciones, ¿no? Ni si se pone velo, no se lo ponen. Realmente el verdadero religioso, ya sea que sea muy tradicional o sea una palabra muy reveladora y muy super guau, es quien sirve a Dios o aparentemente hace la voluntad de Dios, pero quebranta la palabra de Dios. O sea, realmente no está alineado a la palabra de Dios. Está aparentemente sirviendo a Dios, la voluntad de Dios, pero hay cosas ahí que están en contra de la palabra, en contra del mensaje verdadero, ¿verdad? Bueno, es un paréntesis, pero vamos a regresar al tema, ¿verdad? Pero entonces dice aquí vamos a regresar a 1 de Crónicas 15:28, ¿verdad? 1 de Crónicas 15:28. 1 de Crónicas 15:28. Dice, así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. Entonces ahora sí, ¿verdad? Ya David nuevamente pues, se había enojado, pero recapacitó y supo, bueno, no es tanto lo que yo quiera ni de la forma como yo lo quiera. Dice, yo creo que él decía, bueno, él pudo haber dicho, bueno, pues si al final de cuentas estoy haciendo la voluntad de Dios, voy a traer la presencia, el arca, pues ¿por qué no Dios? Pues nada más porque no puse a la gente correctamente o porque no puse a los levitas, pues eso qué es, ¿no? Pero David no hizo eso, recapacitó, lo hizo a la manera de Dios y otra vez nuevamente agarró nuevas fuerzas y dijo, voy a cumplir el propósito, la voluntad de Dios, pero de la manera correcta, ¿verdad? Alineado a su palabra, a sus principios, a como Él lo marca. Entonces ya dice que entraron así gozosos, con música, bailando, iba la presencia de Dios delante de ellos y entraron a la ciudad de David. Aquí en 1 de Crónicas 15:29 vemos que dice, pero cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David
cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Dice, cuando el rey David, cuando su esposo, o sea, Mical, la hija de Saúl, que era la esposa de David, cuando vio que él entraba delante de todo el pueblo brincando, bailando, gozándose, dice que se llenó de desprecio, ¿verdad? Dijo, bueno, está actuando como todos los demás, ¿verdad? O sea, es más de la prole. Hay otra parte de la palabra que vemos que dice que no traía calzones, y como eran túnicas que ponía toda su desnudez, ¿verdad? Entonces, pueden ser las dos cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que ella, en lugar de decir, bueno, viene delante de Dios, la presencia de Dios, viene la presencia de Dios a la ciudad, ¿va? Dios ya, la presencia de Dios va a estar aquí ya, va a estar entre nosotros, nos va a guiar, nos va a bendecir. Ella no vio eso. Ella lo que vio es que su esposo estaba haciendo el ridículo, ¿va? Y parecía, dice, no sé, parecía pues ahí loquito, bailando, ¿verdad? Eso es lo que ella estaba viendo. ¿Y por qué veía eso? Y el primer pensamiento era la presencia de Dios. Porque en la época de su papá habían descuidado la presencia de Dios. Entonces ella ya no valoraba la presencia de Dios. Ya no sabía lo importante que era la presencia de Dios, que ellos funcionaran y que la presencia de Dios estuviera con ellos, y que aunque conocieran sus leyes y todo lo que el pueblo era, y todas las bendiciones que había recibido, y el hecho de que ella fuera reina y fuera princesa y tuviera sirvientes y tuviera cuartos lujosos, o sea, todos los beneficios de lo que ella era y ella tenía, era gracias al amor, a la bendición de Dios, cuando Dios decidió escoger a Saúl por rey. Fue un regalo nada más, pero él había descuidado la presencia de Dios en su vida, y eso traía una consecuencia a toda su familia. Entonces, cuando David, un hombre conforme al corazón de Dios, entraba a la ciudad, ella ya había descuidado la presencia de Dios. Como te digo, muchas veces nos acostumbramos a vivir sin la presencia de Dios, viviendo de una forma religiosa, conociendo la palabra, a lo mejor viviendo de los beneficios incluso de Dios, porque Dios es bueno y todas las cosas buenas vienen de Él, y todo lo que viene a estar en tu vida, todos tus beneficios, a lo mejor fueron porque un familiar tuyo creyó, porque tu papá creyó. Para nuestros hijos, por eso cada uno Jesús tiene que tocar y que revelarse al corazón de cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Y a las descendencias, porque es algo personal. Pero el padre Saúl había descuidado la presencia de Dios, y ella ya no valoraba la presencia de Dios en su vida. No sabía que eso era algo vital para que su gozo, para que todos los beneficios que tenía de princesa, de reina, para que Israel prosperara y siguiera prosperando, dependía de eso, de hacer la voluntad de Dios, cuidar su presencia. Y es lo mismo el día de hoy en tu vida. O sea, la salvación es un regalo inmerecido, no te lo ganaste, pero cuidar la presencia de Dios en tu vida, no justificando tus malas decisiones, sino buscando hacer la voluntad de Dios en tu vida en todo momento, depende de cada uno de nosotros. Cuidar, dice la palabra, no contriten al Espíritu Santo, ¿no? Cuídenlo. Y eso es cuidar los detalles en tu vida. Cada detalle lo tenemos que cuidar en nuestra vida, perdonar, ¿no? Incluso cuando Dios te dice, tráeme de lo mucho que yo te doy, traerle a Dios lo que le corresponde, porque eso sirve para su obra. Podemos justificarnos de muchas maneras. No, pues es que este pastor nada más se lo gastaba en cosas de él, ¿verdad? Bueno, esa es una justificación que no es válida delante de Dios, ¿verdad? Y ahorita hay muchas críticas a los diezmos, y que la gente trae diezmos y la secta, lo que estaba oyendo, pero esos son engaños del enemigo. Y si hay gente que puede hacerlo, pero eso no nos justifica a nosotros. ¿Por qué? Porque hay bendición cuando tú le crees a Dios. Yo lo he experimentado. Tú que estás joven, tienes que saberlo. No te puedes justificar con nada, sino tienes que buscar cuidar los detalles, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en este tiempo es que conozcas la verdad que Dios nos muestra en toda su palabra, y que cuides al Espíritu Santo. Dice la palabra que al Espíritu de Dios no podemos engañar. Vive en nosotros, mora en nosotros, ¿verdad? Tú me puedes engañar a mí, te puedes engañar a ti mismo incluso, ¿verdad? Aparentando ser muy religioso o muy poco religioso, pero tú no puedes, y yo no puedo engañar al Espíritu de Dios que muere en ti. Entonces mi deseo
es en todo momento cuidar la presencia de Dios en mi vida, con los detalles, con las actitudes, siendo parte de su iglesia, buscándolo más en su palabra, en la intimidad, gozando, honrándolo en la alabanza, la oración, con mis diezmos, mis ofrendas, con mi vida, esforzándome en cada cosa que hago al máximo. O sea, es cuidar la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios, tú te puedes acostumbrar a vivir sin la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? ¿Porque Dios sea malo? No, porque Dios es bueno. Porque Dios en todo momento es paciente con nosotros. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y Él estuvo dispuesto a diseñarnos de tal forma que, aunque sabe que el programa correcto y la app, la aplicación correcta, así como en el iPhone, es que funcionemos en su amor, en su presencia, ¿verdad? Esa es nuestra forma perfecta de funcionar, ¿verdad? El amor, en armonía, siguiendo su voluntad, cuidando los detalles. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a diseñarnos de tal manera que aguantemos funcionar sin que su presencia esté en nuestra vida, sin que su espíritu que nos da vida more en nosotros o esté dormido. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto hasta que al último día de nuestras vidas nos podamos arrepentir y le podamos decir: Señor, te entrego mi vida, ¿verdad? Pero no es, dice la palabra, que no es sabio hacer eso. A ti, que ahorita estás aquí, es como el tercer mensaje. Pues no me lo esperaba, ¿verdad? No me esperaba que Dios me estuviera hablando y una otra vez, y me habla así, y dejo venir a la iglesia y me hablan por acá, y prendo la tele, y Dios me manda mensajes, así dicen, ¿verdad? Dios nos habla porque Él quiere que funcionemos en su amor, ¿verdad? En su perdón. Entonces, vamos aquí a terminar con esto. Mira, a la manera de Dios, ¿verdad? En este tiempo no es de que la presencia de Dios dependa de las leyes, ¿verdad? O sea, como te dije, y con esto vamos a cerrar y con unos versículos de los verdaderos adoradores. La presencia de Dios ya no depende de reglas. Eso era simplemente que se lavaban, que eran escrupulosos, eran reglas para que ellos pudieran tener bienestar, que no conocían los microbios, pero que pudieran ellos tener vida y vida en abundancia, y su pueblo creciera, y pusieran toda su confianza en Dios, en los detalles, ¿verdad? No importaba que fuera la voluntad de Dios lo que estuviera haciendo, para que cuidaran los detalles, como te dice, la palabra, que decía Dios en su palabra, ¿verdad? Y en este tiempo se refiere a poner porque eso era algo bueno para ellos, pero en este tiempo no se refiere a cumplir leyes por cumplir leyes. En este tiempo, ¿a qué se refiere? Vamos a ir aquí a Juan 4, 19 a 20. Juan 4, 19 a 20 dice: Señor, dijo la mujer, ¿verdad? La samaritana, cuando Jesús le habló a la samaritana, ¿verdad? Rompiendo toda regla. En ese entonces los judíos no hablaban con los samaritanos, los consideraban de un rango menor, ¿verdad? No le hablaban porque se contaminaban. ¿Y por qué hacían eso? Porque cuidaban la presencia de Dios. Porque Dios les había mostrado que no se tenían que contaminar con otros pueblos. Pero eso era, como te dije, simplemente para que ellos pusieran toda su confianza en Dios, en los detalles. Pero Dios les iba a mostrar una nueva forma de hacer las cosas. Y dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Y aquí en Juan 4, 21 a 24 dice: Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén, ¿verdad? No tendrá importancia el lugar donde se adora. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Le dije Jesús a la samaritana: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
el Padre busca que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, ¿va? Deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, si gustas levantarte para que te estires, vamos a terminar con esto. Mira, aquí en 1 Corintios dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que ustedes enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Las tentaciones no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y aquí en Romanos 1:17 dice: esa buena noticia nos revela que cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo vivirá, ¿verdad? Entonces, aquí te puse: no descuidar la presencia de Dios. No es como yo pensaba y no lo tenía planeado. Entonces, mira, nunca se trata de nosotros mismos, ¿no? Siempre se trata de Dios, como te dije. Porque cuando cuidamos la presencia de Dios, eso es algo mejor para nuestras vidas. Entonces muchas veces no se trata de mucho conocimiento, no se trata de mi mucha religiosidad, ni de lo mucho que conozco, ¿verdad? En ese tiempo se trata de qué tan dispuesto estoy para cuidar la presencia de Dios en mi vida, ¿verdad? Poner toda mi confianza en Jesús. Es por fe en su palabra. Dice: la salvación es por fe de principio a fin. En ese entonces era cuidar los detalles, la ley, ¿ah? Hacer la voluntad de Dios, pero cuidando los detalles sin quebrantar la palabra de Dios. En este tiempo dice: ya no se va a adorar en ese monte de Jerusalén, ni en el monte ni en este otro monte. Eso ya no tiene ninguna importancia, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En cualquier lugar del mundo que tú te rindas a Jesús y le entregues tu corazón y dispongas a adorarlo en espíritu y en verdad, y dices: Señor, tú eres bueno, eres perfecto, te alabo, te amo, Señor. Él fluye a través de tu vida cuando tú le expresas tu alabanza, tu adoración. No se trata de ti, se trata de su voluntad. Y cuidando tú con fe la presencia de Dios en tu vida, vas a cuidar los detalles también, que es lo que dice su palabra, ¿ah? No lo que yo pensaba y tenía que ser de esta forma como David. No podemos hacer la voluntad de Dios quebrantando la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios. Está disponible para nosotros, pero tenemos que cuidar los detalles, ¿verdad? Porque nos acostumbramos muchas veces a vivir sin la presencia de Dios y necesitamos de muchas cosas para justificarnos, ¿verdad? Pero lo único que nos justifica es Jesús, ¿verdad? Su Espíritu Santo que habla a nuestro corazón, que nos guía. En todo momento tenemos el derecho de arrepentirnos, corregir nuestro camino, así como lo hizo David, ver qué es lo que está pasando, hacernos responsables, como el mismo la vez pasado, tomar nuestro liderazgo, ver qué es lo que está pasando, ver en la palabra. Ya nos ha enseñado a través de leer su palabra, distinguimos entre lo bueno y lo malo, qué es lo que está pasando. Si yo pensaba, yo sentía, no es de emoción, no es de que yo sienta, es que yo siento que es así, es que yo siento que no tengo que dar el 10%, sino tengo que dar menos. No es lo que tú sientas, es que si no siento la paz de Dios, pues no lo voy a hacer porque no viene de Dios. Puedes tener muchas ideas de cómo hacer la voluntad de Dios, pero lo que importa es qué es lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que te muestra Dios en su palabra? Cuidar la presencia de Dios en todo momento, en todos los aspectos de tu vida, en todos los detalles, ¿verdad? Pero con conocimiento de la palabra. Por eso yo los invito en todo momento: empieza a leer la palabra de Dios para tu vida. No es algo religioso, no es algo pasado de moda, es sabiduría que te va a servir para toda tu vida, para todo lo que quieres hacer, ¿verdad? Y con esto vamos a terminar. Mira, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Estamos delante de ti. Si hay algo, Señor, que estamos fallando, tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú no nos condenas en ningún momento, sino quieres que nos alineemos a ti, que cuidemos tu presencia, Señor. A lo mejor no lo estaba esperando, pero sé que lo que viene de ti es bueno para mi vida, Señor. Tomo la decisión de buscarte, de permanecer,
de ser parte de tu iglesia, Señor, de no seguir mis ideas, mis emociones, sino empezar a moverme conforme a tu palabra, a tu voluntad, a lo que dice tu palabra para mi vida, Señor. Cuidar tu presencia, Señor, cada detalle, para que yo pueda ser un testimonio vivo de tu poder, de tu amor y de tu fuerza, ¿verdad? ¿Puedes pasar por favor? Vamos a terminar alabando, adorando a nuestro Dios.